Vine al mundo de los negocios con un objetivo muy claro: obtener la libertad. Estar aquí en el lado derecho es una forma de pensar diferente. Ese es el éxito. No necesitas tener 10 millones de dólares en tu cuenta bancaria. Eso es lo que yo le enseño a la gente. La gran magia para mí está en la diferencia de un profesor teórico versus uno verdadero. Mi profesor de marketing, que me hacía 150 fórmulas en la pizarra, pero no tenía ningún negocio. Mientras que Robert Kiyosaki me enseñaba cómo invertir en oro, en plata, en bienes raíces, activos digitales, en negocios. Es otro mundo lleno de posibilidades, porque uno te enseña desde dentro de la experiencia real y otro te enseña en base a fórmulas que nunca ha aplicado en el mundo real. ¿Cómo lograr que tu emprendimiento construya tu libertad sin tener que ir a la universidad 5 años? Bienvenidos a este episodio. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien. Feliz de estar aquí, de empoderar a más personas con esta educación. Y bueno, como estabas contando, a los 33 años tenías una empresa llena, ¿no? La empresa logística, la cuenta activa, estaban ingresando los ingresos, pero la vida vacía. Lo que sucede es que yo me despertaba a las 3 de la mañana preocupado porque mi negocio había crecido, tenía gastos más elevados y los márgenes cada vez eran menores en mi empresa de logística. Entonces sentía que los ingresos se mantenían, pero que cada vez tenía menos tiempo, menos libertad. Y eso me preocupaba. Claro, o sea, tenías en ese momento la empresa, los ingresos, los empleados, cualquier persona diría que, ok, lograste el éxito, pero tú sabías que tenías cero libertad. ¿Cómo cambiaste eso? Lo que ocurría era, por ejemplo, que yo tenía que viajar a diferentes países a reunirme con los clientes que nos iban a confiar su carga aérea, marítima, terrestre, los servicios de almacenaje, etc. Pero lo que me preocupaba era de que yo era el negocio, no tenía un sistema, no contaba con la estructura que me diera la tranquilidad. Y eso me llevaba a pensar de que no había formado un equipo. Entonces, esa falta de claridad me mantenía confundido porque en realidad yo estaba trabajando, como nos ocurre a la mayoría cuando emprendemos, por actividades: reunión, viajes, citas, ver la publicidad, el marketing, reunirme con los clientes, hablar con el contador. Era algo desbordante y yo vine al mundo de los negocios con un objetivo muy claro: obtener la libertad. ¿Por qué? Porque aún recuerdo cuando mi papá, luego de 33 años de servicio, él pasó a retirarse y a depender de una pensión de jubilación, y su vida se volvió lo opuesto al cielo en la tierra. No podía llevar a mi mamá ni a tomarse un café a la esquina porque ganaba $150 mensuales debido a la inflación y a la devaluación. Y él hizo toda su tarea bien. Era un buen empleado, tenía una buena posición, pero su columna de activos estaba vacía. No tenía deudas, pero no tenía activos. Entonces, eso me mantenía consternado. Y dentro de mis actividades, yo sabía que en el momento que se producía un descenso en la carga, tenía aún así que mantener la estructura de mis costos, pagarle a mis empleados, pagar el alquiler, etc. Entonces, en vez de encontrar mi libertad, tenía más preocupaciones, más responsabilidad. Recuerdo que en uno de los viajes con Kim Kiyosaki me decía: cuando
mis inversiones estaban en pleno proceso de evolución, pero no tenía tiempo. Me preguntaba a mí misma, ¿por qué no soy un chofer de un bus en vez de haberme metido en todo esto? Uno se siente desbordado por la cantidad de obligaciones que tiene. ¿En qué hora me metí en esto? ¿No? Y encima había habido un atentado en Nueva York con las Torres Gemelas y ahora el TSA, la entidad reguladora, nos pedía una serie de cosas del cliente que complicaban aún más el negocio. ¿Y por qué crees que muchos empresarios como tú no se ven estancados porque siguen facturando? ¿Cuáles son los síntomas que deberían hacer y por qué no lo pueden identificar? Lo primero es que normalmente el emprendedor no sabe que tiene un problema. Por ejemplo, el pez cuando está en una pecera no sabe que allí afuera hay un océano y está dentro de una pecera y se mantiene sobreviviendo. Eso me hace acordar a mí, a los 33 años, estancado. Porque fíjate, si revisamos, por ejemplo, lo que es el cuadrante del flujo del dinero. Acá está el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. ¿Cuál crees que es el lado más peligroso? El lado izquierdo del cuadrante. El lado izquierdo, muy bien, pero específicamente el lado más peligroso es el autoempleado, porque normalmente cuando uno va a emprender dice, ya me cansé, quiero ser mi propio jefe. Pero cuando tienes clientes, esos clientes son como tus jefes. Tu negocio depende de los clientes. Entonces, lo que me ocurrió fue que efectivamente estaba facturando, tenía un negocio que estaba prosperando, pero conforme aumentaba la facturación, necesitaba más empleados, necesitaba un almacén más grande y no sabía cómo pasar al lado derecho, dueño de negocio e inversionista. Aquello que no sabes, lo mantiene controlado. Por eso es que estaba aquí, eternamente. Por más que trabajaba, podía trabajar 8 o 16 horas al día. No había ninguna diferencia. Seguía acá. Claro, entonces estabas en el cuadrante del autoempleado, tenías éxito por fuera, pero estabas colapsando por dentro. Sí. Entonces, y aquí va una gran lección, porque 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, ¿no? Entonces significa que 9 de cada 10 autoempleados, que son los que creen que son dueños de negocio, pero realmente no lo son porque no tienen esos sistemas que trabajan por ellos, colapsan. Sí. Y colapsan no solo por dentro, pero también por fuera. Claro. Entonces, ¿por qué crees tú que muchos de estos emprendedores que siguieron el camino del emprendimiento para conseguir su libertad terminan colapsando totalmente? Porque fíjate, lo primero es que lo que se interpone entre tú y el éxito normalmente es el ego. Muchas veces uno cree, por ejemplo, yo podía pensar, ¿qué me va a enseñar Robert Kiyosaki a mí de logística? ¿No? ¿O qué me va a enseñar tal persona que tiene un restaurante de mi logística? Entonces, cuando tú crees que tienes todas las respuestas, es donde te quedas más estancado. Eso por un lado. Y por otro lado, también está de que hay un principio de Bucky Fuller que dice que la utilidad es plural con un mínimo de 2. Por ejemplo, bonito, feo, utilidad, pérdida, día, noche. Entonces, tú eres un emprendedor, ¿no es cierto? Pero necesitas algo más que te está faltando. Y la gran cosa para poderla conseguir es la curiosidad. Entonces yo me puse a pensar, hay algo que los ricos o la gente de éxito conoce que yo no sé. ¿Qué puede ser? ¿Cómo puedo manejar este negocio?
¿Por qué tengo que estar siempre trabajando para que los ingresos vengan? Entonces, eso me llevó a conocer a Robert Kiyosaki. Cuando comprendí mejor la filosofía de Padre Rico, es mediante este gráfico. Esta es la foto de cualquier emprendedor que respira. Ingresos, gastos, activos, pasivos y el flujo efectivo. Ingresos menos gastos igual a flujo efectivo. Por ejemplo, tú ganas 1.000, gastas 700, tu flujo efectivo es 300. 1.000 menos 700 igual 300. Pero ¿en qué me enfocaba yo? Lo que le pasa al 90-99% de los emprendedores, en los ingresos. Entonces, fue cuando conocí a Robert que me di cuenta de que yo estaba equivocado y que con lo que estaba haciendo no había forma de que yo obtuviera la libertad financiera. Podía tener más ingresos, sí, pero no necesariamente mi flujo de efectivo aumentaba. Entonces, cuando tú aprendes a controlar tu flujo de efectivo, a acumular para que puedas construir activos que ponen dinero en tu bolsillo, otro mundo lleno de posibilidades se abre. Pero mientras trabajas por actividades, se produce el ingreso y se produce el gasto, se produce el ingreso, se produce el gasto. Por ejemplo, gracias a este proceso de educación que he tenido con Robert Kiyosaki, yo tengo una herramienta donde el emprendedor en menos de 5 minutos puede saber si lo que va a comprar es un pasivo o un activo, ya sea un negocio o un bien raíz. Entonces, yo era de las personas que compraba pensando de que esto es un activo. No. El que compres un camión, por ejemplo, contablemente tu contador lo va a poner en la columna de activos. Pero en tu negocio, un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces aprendí que lo que determina el éxito es tu columna de activos. Porque si tú tienes un camión que está parado, va a sacar dinero de tu bolsillo. Es un pasivo. Seguramente tienes una letra, un pago mensual que realizar. Y si ese camión no está trabajando para ti, tú estás trabajando para el camión. Esa es la filosofía de Padre Rico. Y cuando tú tienes la oportunidad de estar con un mentor que te enseña desde la experiencia real, un mundo lleno de posibilidades se presenta delante de ti. Cuando tienes educación financiera, la oportunidad del siglo se te presenta cada semana, porque puedes ver con los ojos de la mente, pero el promedio emprendedor solamente puede ver con sus ojos físicos. Trabaja, gasta, vacía la columna de activos y muy repleta la columna de pasivos. Y esa herramienta que mencionaste que puede diferenciar un activo dentro de un pasivo, o sea, todo lo que saca dinero de tu bolsillo y todo lo que pone dinero en tu bolsillo, lo que es realmente una inversión, esa herramienta, ¿dónde lo pueden conseguir? No, esa herramienta está dentro de la mentoría de realmentor.net, ¿no? Y el punto es este, Alexandra, que cuando yo acudí donde Robert Kiyosaki, hizo un gran esfuerzo económico, ¿no? Y dentro de ese gran esfuerzo económico estaba el hecho de que tenía que hacer esfuerzos, sacrificios para poder ir, y cuando yo llegué estaba asustado porque decía, ¿habré hecho bien en haber venido? El primer día yo ya había recuperado mi inversión y me di cuenta, sin haber llevado todavía la acción, pero ya sabía que ahí estaba mi camino, y me di cuenta de que caro me hubiera salido no estar ahí. No solamente lo hubiera pagado yo el no estar ahí, lo hubiera pagado tu mamá y cada una de mis hijas, porque seguirían trabajando como fuimos educados por dinero. Claro, o sea, uno también ve, ok, vas a invertir en este fin de semana con Kiyosaki y lo que te prometen es que vas a tener las herramientas para tu educación financiera.
que nosotros lo que prometemos es que van a tener las herramientas para lograr su libertad financiera. Entonces, esa inversión es tan pequeña en comparación a la escala de tu vida y lo que puede suceder y generaciones que se van cambiando y la libertad financiera que realmente se logra, ¿no? Entonces, bueno, también justamente hablando de estos emprendedores que se encuentran estancados, así como tú te encontraste a los 33 años, quería preguntarte cuáles son las 8 integridades de un negocio, porque yo he visto cuando las personas realmente, los que son los emprendedores, empresarios que están en la mentoría o que quieren lograr obtener su primer negocio o inversión en bienes raíces, ven este triángulo y al comienzo no significa nada. Estas 8 integridades lo ves, lo entiendes, pero lo que veo que marca la diferencia dentro de la mentoría es cuando realmente lo aplican, ¿no? Y hay todo un acompañamiento de cómo pueden aprender a aplicarlo. Pero para nuestra audiencia hoy sí quisiera enseñarles esas 8 integridades que fue lo que te cambió del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante. Claro, yo te lo voy a compartir en unos minutos. Y hay una cosa en la que te quiero ser muy enfático. Por ejemplo, desde que tú naciste, me has visto ir a entrenarme donde Robert Kiyosaki, año tras año, hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, fíjate, pasar del lado izquierdo del cuadrante, como tú bien señalaste, que es el más difícil, al lado derecho, no es materia de una conversación o de una respuesta, es un proceso. Ahora, ¿la ventaja cuál es? De que hoy en día contamos con herramientas. Eso es lo que yo le enseño a la gente. En la posición en que te encuentres, lo puedes lograr si sigues el proceso para pasar del lado izquierdo al lado derecho. Ahora, por el camino hay que hacer esfuerzos, sacrificios. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, esta educación no es para el que quiere ver Netflix y ser al día siguiente financieramente libre. Eso no va a pasar, va a perder su tiempo y su dinero, porque no va a ocurrir. Uno tiene que esforzarse, postergar la satisfacción inmediata para poder acumular y empezar a adquirir activos. Pero primero que nada, educarse antes de invertir. Es un proceso. La gran magia para mí está en la diferencia de un profesor teórico versus uno verdadero. Recuerdo, como te lo he comentado varias veces, mi profesor de marketing, que me hacía 150 fórmulas en la pizarra, pero no tenía ningún negocio. Mientras que Robert Kiyosaki me enseñaba cómo invertir en oro, en plata, en bienes raíces, en activos digitales, en negocios, en stocks. Es otro mundo lleno de posibilidades, porque uno te enseña desde dentro de la experiencia real y otro te enseña en base a fórmulas que nunca ha aplicado en el mundo real. Son conceptos teóricos o académicos. Entonces, esa distinción para el emprendedor que nos está viendo y que se siente estancado, que quiere pasar al siguiente nivel, debe saber elegir un buen mentor. Eso es número 1. Y número 2, ningún mentor, por mago que sea, te va a llevar al éxito si tú no ejecutas. El éxito es 80% preparación, 20% ejecución. Entonces, si tú eres de los que quiere ver Netflix o echarle la culpa a la pandemia o a tu suegra, créeme que esta educación no es para ti. Nada va a cambiar tu realidad. Lo que va a cambiar tu realidad es si estás dispuesto a hacer el esfuerzo, el sacrificio, a tener la disciplina de querer lograr tu libertad. ¿Realmente eres dueño de tu negocio o solo tienes un trabajo con más estrés y menos tiempo? Si cada día trabajas más y tienes menos tiempo, algo está mal. Tu emprendimiento debería darte tiempo y dinero, no quitártelo. Por eso creé Real Mentor, una mentoría que contiene procesos, sistemas, donde el dinero trabaja para ti. En vez de que te pases la vida
trabajando por dinero. Llevo 28 años representando a Robert Kiyosaki en Latinoamérica, ayudando a emprendedores a obtener la verdadera libertad financiera. No es teoría, no es motivación, es un método probado que está cambiando la vida de miles de emprendedores. Si quieres dejar de intercambiar tu tiempo por dinero y aprender a multiplicar tus ingresos para que te conduzcan a la libertad financiera, regístrate aquí ahora. El cupo es limitado. Solo estamos buscando 5 emprendedores que en los próximos 30 días quieran transformar su mentalidad. Así que si de verdad estás listo para cambiar tu vida, ingresa ahora antes de que se cierre esta ventana de oportunidad. Porque uno emprende para ser libre. Uno no emprende para ser dueño de su trabajo. Uno emprende para tener más tiempo con su familia, para disfrutar de la vida, para gozar de una mejor calidad de vida. Y eso es un arte, es un proceso. Y ese proceso requiere lo que tú decías, estructura. Esta estructura es la que yo aprendí directamente de mi mentor, ¿no? Fíjate, acá está el producto o servicio. Por ejemplo, mi empresa de logística. Yo estaba enfocado en esto, en la empresa de logística. Tuve suerte de no quebrar. Era entusiasta, estaba motivado, pero el entusiasmo y la motivación son importantes, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. No es una cuestión de trabajar largas horas manteniendo tu motivación, porque hay un momento en que eso va a declinar por la ausencia de un resultado. Lo que uno necesita es estructura, tener una visión bien definida, formar un buen equipo, con talento, no con gente mediocre, un buen liderazgo, dar el ejemplo, lograr que otros emprendedores, que otros miembros de tu equipo sean líderes para que puedan liderar desde su posición. Pero eso no lo puede hacer un mediocre, eso solamente lo hace un pro, no un amateur. Luego tienes el flujo de efectivo, ¿no es cierto? Ingresos menos gastos igual a flujo de efectivo, saber controlar el flujo de efectivo. Luego tienes el marketing. Muchos emprendedores se enamoran de su producto o de su servicio. Y si no hacen visible en su cliente ideal la solución que ellos proponen en el mercado, entonces no van a tener éxito. Los sistemas, por ejemplo, en la empresa de logística, gracias a esto que aprendí con Robert, adquirí un sistema de software que manejaba todo el proceso de logística, desde la cotización hasta que recibíamos la carga y llegaba al destino final. Y cualquier persona que se entrenaba podía manejar el sistema. En cambio, antes, cada persona que venía tenía su propio sistema. Eso significa caos. Luego tienes la parte legal. Para poder operar necesitas una licencia ocupacional, un permiso, ¿no? De acuerdo a la industria que elijas, cuáles son los requerimientos. Entonces, esa parte legal, o si firmas un contrato de alquiler, o si vas a comprar una propiedad, o si vas a llegar a un acuerdo con un influencer, necesitas revisar ese contrato, la parte legal. Y fíjate, recién aquí está el producto o servicio que tú ofreces en el mercado. Entonces, pasar al lado derecho del cuadrante es un proceso. Y este proceso yo lo he simplificado porque yo viajaba 2, 3 veces al año donde Robert. Esos 28 años los he convertido en el camino a la libertad. Entonces, en 4 meses, que es el tiempo que yo le dedico al emprendedor, en compañía de mi equipo de Real Mentor, les enseñamos cómo construir su sistema, cómo hacer su marketing. Les enseñamos ese triángulo. Pasar de aquí a acá, del lado izquierdo al lado derecho, es una forma de pensar para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el precio que un emprendedor o empresario paga al no poder aplicar ese triángulo
en sus vidas, en sus empresas y negocios? Fíjate, el precio más alto que puedes pagar es manejar tu negocio con tu propia ignorancia, porque eso nunca te va a permitir salir adelante. Todos en algo somos ignorantes. Por ejemplo, yo era ignorante en marketing, pero tengo un equipo que esa debilidad mía la convierte en fortaleza. Gracias a eso tenemos este podcast y lo van a ver miles de personas. Pero si no tuviera ese equipo de marketing, esa misión que me dio Robert Kiyosaki para educar el mundo en español, no la podría llevar adelante. Entonces el precio que pagas es la libertad. Y para mí eso no es negociable. Cuando tú no te educas, eres preso de tu ignorancia. Te quedas estancado. No logras estar más tiempo con tu familia. No te permites encontrar tu mejor versión. Todos tenemos un talento, el talento natural que Dios nos ha dado. Para poderlo desarrollar, ese potencial, necesitamos estructura. Entonces, el precio más grande que puedes pagar no es el dinero, es la privación de tu propia libertad, de no haber encontrado en esta vida tu mejor versión, de no haber podido ser un mejor líder en tu familia y darles lo que se merecen, empezando por la educación, por ejemplo, la que tú tienes en este momento. ¿Y qué le dirías a ese empresario que ahorita aún piensa que trabajar más, esforzarse más, conseguir más clientes, trabajar más duro es la clave a su éxito? Fíjate, yo le diría lo siguiente, ¿no? La definición de insano es hacer 1000 o más veces lo mismo y esperar un resultado diferente. Lo que yo le diría al emprendedor es, si no haces nada diferente de lo que has venido haciendo, vas a obtener el mismo resultado. Entonces tienes que reflexionar, como me tocó a mí cuando empecé a leer este libro de Padre Rico, Padre Pobre. Ese fue mi primer punto de contacto con el autor, con Robert Kiyosaki. Y fíjate, uno no sabe en qué momento va a cambiar su vida, pero siempre hay un punto en que marca un antes y un después. Para mí ese punto fue cuando conocí a Robert Kiyosaki y empecé a educarme con él, con un verdadero mentor. Tenía dudas, ¿será para mí? ¿No será para mí? Mientras uno no lo intente, no lo va a saber. Pero una vez que yo estuve con él, la duda se convirtió en certeza. Tenía la certeza de que si yo ejecutaba lo que él me estaba enseñando, lo iba a lograr. Por ejemplo, el tercer entrenamiento con Robert, ya yo no fui con un almacén alquilado, ya tenía mi propio almacén, como lo está haciendo Mario, por ejemplo, con su negocio de los kioscos, ¿no es cierto? Qué alegría tan grande, cada testimonio de la gente que logra vivir su libertad. Hoy en día yo puedo viajar, disfruto de una buena calidad de vida, manejo mis horarios, puedo estar con mi familia, puedo viajar con mi familia, soy un hombre sano, saludable, porque me doy el tiempo. Pero antes no era así. Antes, sábados y domingos, yo estaba en el almacén transpirando, haciendo inventarios y una innumerable cantidad de tareas que hoy son parte de mi experiencia, que gracias a esta educación, gracias a esas herramientas y habilidades, he podido transformar mi mente para poder ser libre y compartir esto con una gran comunidad. Y yo sé que muchos de los que nos están viendo no les falta ni esfuerzo, ni compromiso, ni trabajar más duro. Lo que les sobra es el estrés, la incertidumbre, noches sin dormir. Entonces a todas esas personas les digo que hay otro camino, ¿no? Que pueden formar su negocio con estructura, con libertad. Y si están realmente interesados en aplicar a nuestra mentoría, el link está en la descripción o en los comentarios para que ustedes también encuentren la manera de ir del lado izquierdo del cuadrante, del lado de estar atrapado,
al lado derecho del cuadrante, donde el dinero trabaja para ti, donde tienes tu libertad financiera. Entonces, bueno, palabras finales. Yo pienso, Alexandra, lo siguiente, que lo que nosotros ofrecemos es algo muy concreto. Por ejemplo, mi promesa es de que en 4 meses tú vas a tener las herramientas que yo he adquirido a lo largo de 28 años del lado de Robert Kiyosaki. Entonces, si tú las aplicas, vas a empezar a adquirir tus activos para obtener tu libertad financiera. Y ese proceso no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer acompañado por mi equipo y en vivo por mí. Invierto en oro, plata, petróleo, bienes raíces, negocios. Ahora mismo estoy invirtiendo en un supermercado. Entonces, esa experiencia me da la autoridad y la confianza de poderte decir, si estás dispuesto a hacer el esfuerzo, los sacrificios, porque tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Tú también lo vas a poder lograr, siempre y cuando lleves lo aprendido a la acción. Sí, lo lindo de eso es que en la mentoría tenemos coaches que están acompañándote todos los días de la semana. Tienes a Fernando en vivo y directo los sábados. Tienes una red de contactos de otros empresarios y emprendedores que o están en el mismo camino que tú o tienen recursos valiosos que pueden solucionar tus problemas o ya llegaron al éxito y siguen en esa comunidad porque lo aman. Tenemos a casos como Sebastián Yorda, que estuvimos con él hace poco, que ya lo logró, pero sigue ahí por la misión, porque le encanta esta educación, porque le encanta el desarrollo personal y ya dentro de la mentoría se han hecho un núcleo de amigos y familia. Entonces, hay que romper con el paradigma de que tienes que trabajar más fuerte para conseguir el éxito. Entonces, trabajar más significa más éxito y eso no es verdad. Así que si estás aquí, estás en el lugar correcto porque claramente estás trabajando en tu mentalidad, en tu libertad financiera. Entonces te felicito por eso y espero verlos dentro de la mentoría. Y simplemente te puedo decir, la educación financiera es esencial, pero también vas a aprender, por ejemplo, marketing. Casi todos los emprendedores tienen el marketing como un gasto o como algo muy lejano. Nosotros te vamos a enseñar cómo hacer el marketing, te vamos a dar nociones de cómo crear tu sistema, cómo lo hace McDonald's, ¿verdad? Vas a poder tener claro qué es un estado financiero. En menos de 5 minutos distinguir un pasivo de un activo. Tengo gente que ingresa a la mentoría que ha invertido más de $1 millón en una propiedad y cuando aplican la herramienta se dan cuenta de que tienen un pasivo, no un activo. ¿Cuánto tiempo les tomó acumular ese dinero para finalmente tener un pasivo? Entonces, la velocidad es importante cuando se trata de dinero y sobre todo del tiempo que tu familia merece de ti y la libertad que está en la lista de los no negociables. Perfecto, y muchísimas gracias por ser parte de Finanzas en Familia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.